episodio de nuestro podcast llamado No me grites gol, papá. Claramente es un podcast de fútbol con mi papá. Mi nombre es Maya y preséntate, papi. Mi nombre es César. Y bueno, en este podcast hablaremos más que todo de fútbol, pero también hablaremos de otros deportes porque pues es algo que nos apasiona y de hecho esto nació de una manera muy genuina, que es que mi papá y yo siempre hablamos de fútbol. De hecho, yo no hablo con nadie más de fútbol, solo con mi papá. Y pues nace de esa forma de que, pues, a ver, ¿por qué no grabamos nuestras conversaciones? Porque la verdad tenemos charlas y debates muy interesantes. Entonces, pues, yo creo que es eso. ¿Quieres añadir algo más? No, no solamente de fútbol, porque también nos encanta el automovilismo, nos encanta el tenis, muchos. Aquí es incluidos todos los deportes, pero el que más prima es el fútbol. Porque igual, como todo el mundo sabe, el fútbol es un deporte universal y no solo eso, sino como Eduardo Galeano decía, que el fútbol es la religión sin ateos. Así es. Y es verdad. Así es. Es verdad, o sea, lo que decíamos la otra vez que estábamos charlando juntos, la gente cambia de esposa, cambia de amigos, de casa, pero nunca de un equipo de fútbol. Totalmente, así es, sí. Esa es una pasión que ya desde el inicio que la adquieres, no la vas a soltar nunca. Lo que tú dices, podrás cambiar de religión, pero el fútbol nunca lo dejas y menos un equipo que tú escoges. Eso es. Entonces, como ustedes seguramente ya leyeron en el título, este capítulo va a ser sobre las pasiones. Así es. O mejor dicho, la afición desde la primera persona en nuestra perspectiva. Así es. Entonces, bueno, papi, empecemos por hablar sobre dónde nace la pasión por un equipo de fútbol. En Listo. Tu perspectiva. En mi caso, en tu caso, sí. En mi caso la pasión nació heredada por mi padre y mi hermano mayor. En las épocas de los años 70, finales de los años 70, estaba yo en mi pueblo, en La Palma, Cundinamarca, y ellos escuchaban los partidos de fútbol en la radio, porque en ese momento pues no habían muchos televisores, entonces en las familias se reunían alrededor de un radio a escuchar los partidos de fútbol. Y ahí nació pues esa inquietud por verlos a ellos cómo eran felices escuchando un partido, y hay veces pues habían discusiones, habían tristezas, pero lo disfrutaban, era en familia, y de ahí nació esa pasión por el fútbol. Luego ya sobre los años 80, cuando ya estaba en la época juvenil, prejuvenil, yo con mis amigos del barrio nos hicimos aficionados a un equipo llamado Millonarios, porque pues en ese momento era el equipo de moda. En ese momento habían jugadores que nos hacían pues vivir partidos inolvidables, y nosotros teníamos algo muy bonito, que un vecino tenía un radio y nosotros los días miércoles y domingos teníamos algo muy bonito, que nos íbamos a recorrer las calles de nuestro pueblo escuchando el partido y nosotros comentándolo, y llegábamos al parque de nuestro pueblo y ahí terminaba toda la hazaña que hacíamos ese día, ese miércoles, ese domingo. Entonces todo nació de una herencia familiar y de una herencia de amigos del barrio. Así nació el fútbol y la pasión por ese equipo que hoy en día es mi equipo, que es Millonarios. Sí, es verdad, mucha gente toma o elige el equipo, nace la pasión por el equipo, por el lugar donde nació, por una herencia familiar, como pasa en la mayoría de los casos. De hecho, por eso hoy estamos elegantes, con nuestras mejores ropas, claramente, sí, del Real Madrid. Pues también lo hacen por el barrio, porque les gusta algún jugador, también pasa eso, o incluso por los colores del equipo, de pronto porque tienen una afinidad con cierto color. Eso todo va atado. Por ejemplo, a mí me encanta y mi color favorito es el azul. Sin antes de ser hincha de Millonario, yo creo que ya venía con ese gusto por el color azul. Y eso me lo acabó de fortalecer, digamos, esa herencia. Exacto, yo siento que la pasión es algo que se contagia. Sí. No sé si venga algo tanto como predestinado de que sea así. Siento que es más bien algo contagioso, porque cuando las personas vibran de cierta manera, pues no sé, en este caso con un equipo o más allá del equipo con el deporte que está lleno de emociones y mucha euforia y muchas cosas que giran alrededor del fútbol más allá de la cancha, siento que hace que las personas pues le agarren cariño por lo que les hace sentir.
mucho. Entonces yo siento que de ahí de pronto es que nace la pasión de las personas y también yo siento que elegir un equipo también es como elegir cómo transcurren tus domingos, Así porque es, sí. y cómo sufrir. Yo siento que las personas deciden de, pues hay unos que vienen, no sé qué, pues que a ver, también se pasan, chicos. Es como, tú sabes que tu equipo, pues, pero pues independientemente de eso, como me parece muy impresionante lo fiel que es un hincha a su equipo. A pesar de que pierda, de que gane, de que tú sabes que seguramente no va a progresar o pasa algo con tu equipo, tú estás ahí para apoyarlo. Total. Yo creo que eso es algo muy importante y algo primordial. Uno nunca puede abandonar su equipo. Así estén en los momentos difíciles, hayan frustraciones, hayan tristezas y todo eso, pero no puedes abandonar porque fue el que tú escogiste ese equipo y no lo puedes abandonar por páselo porque lo que pase, ¿sí? Yo creo que esa es parte de, digamos, de esa afición y esa pasión. Lo único que en la vida uno escoge es de quién va a ser hincha y la pareja con la que va a transcurrir la vida. El resto todo es impuesto. Sí, es una buena posición. Sí, es verdad, sí podría ser así lo que dice mi mamá, es cierto. Es cierto, Mi sí. mamá es la camarógrafa. Bueno, volviendo a lo de qué tan racional es ser hincha, porque yo siento que es una cosa irracional. Digamos, también puede ser como la fe, como decía Eduardo Galeano. Yo siento que como que, o sea, la fidelidad incondicional al club, incluso cuando se pierde, pues es algo muy loco, ¿no? Porque pues a quien le gusta perder. Por eso los gringos, digamos, en sus deportes nunca nadie pierde. Nunca, ¿qué? Siempre alguien pierde, lo siento. Sí. Pero en el fútbol tiene algo muy especial que es que o sea, existe el empate. O la revancha. O la revancha. Entonces, como que eso también me parece muy interesante. ¿Qué más iba a decir? Se me olvidó, la verdad. Bueno, yo siento que también, pues, no sé, cuéntanos de algún momento frustrante que hayas vivido con alguno de tus equipos o algo absurdo que tú sientes que te ha pasado con relación al equipo. Pues son muchas las anécdotas. Pero recordar ahorita sería, digamos, un partido, una final de Millonarios en su momento, o en los años 80 cuando jugaban los partidos nacional Millonarios, eran clásicos que aún todavía se viven los clásicos nacionales, que es Nacional Millonarios, pero vivir un partido de esos, por ejemplo, cuando Nacional le ganaba en los octagonales de la final a Millonarios, pues uno iba con la ilusión más grande porque todo mundo quiere a su equipo, ¿sí me entiende? Quiere las figuras y cree que las figuras que tiene son las mejores comparadas con las demás. Entonces, eso, otra anécdota también, pues con la selección Colombia, muchas veces nos llevamos muchas tristezas con partidos perdidos, con no clasificación a un mundial. Eso también lo llena a veces de tristeza y de melancolía. Pero el fútbol lo que dice, es tan atrapante que pasa hoy eso y ya mañana se ha olvidado y ya viene un nuevo día y ya con las mismas expectativas, con las mismas ganas de ganar y de volver a apoyar. Eso es lo bonito del fútbol, que pasa el momento y al otro día ya se ha olvidado y ya comienzas un nuevo día. Yo lo único que sé es que de pronto la pasión no necesita una explicación, más bien es como estar enamorado, ¿no? Como que a veces se pierde y a veces duele, pero siento que pues es algo como incondicional también, ¿no? Sí. Obviamente uno se lleva decepciones cuando está enamorado, pero no deja de creer en el amor muchas veces, porque eso les pasa mucho a las personas, ¿no? O es cosa de los humanos de poner expectativas muy grandes. Exacto. Sí. Pero bueno, pues yo siento que voy a poner una frase que resume lo que de pronto muchas personas sentimos y es que el fútbol no cura el hambre ni arregla el mundo, pero de pronto sí nos da un motivo para levantarnos, reunirnos, gritar y hasta reconciliarnos. Sí. Aunque también valga la aclaración que hay muchas personas que de pronto malentienden lo que es y que al final del día sigue siendo un juego. Yo siento que es muy importante recalcar que de pronto, bueno, o sea, sí, más allá de la pasión hay una línea muy corta que también es la intensidad
y que hay muchas personas que la trascienden y pasan cosas como pues muertes por un color de una camiseta o bueno, muchas cosas que no están bien, o sea, como que llevar todo al extremo también está mal. O sea, como una cosa es vivirlo, disfrutarlo y otra cosa hacer de eso que defina cómo te vas a sentir. Es que ahí es donde viene el tema de quién es aficionado y quién es fanático. Entonces, ahí está la diferencia entre ser aficionado, que es el gusto por ese deporte, y fanático es que te vuelves obsesivo a ganar siempre. Y si no ganas, pues vas a pelear con el contrario o vas a discutir con los que estás en ese momento. Entonces, ahí tenemos que diferenciar entre ser aficionado y ser fanático. Por eso es una línea muy delgada que uno debe siempre tratar de controlar siempre. Aficionado es el gusto por este deporte, que pierdas, ganes, ¿cierto? Al otro día sigue tu mundo y tienes que ser feliz y si viene otro partido lo disfrutas igualmente. Entonces eso es lo que tenemos que tener siempre claro. De hecho, es muy impresionante que el fútbol sea uno de los eventos deportivos más sintonizados, más vistos en todo el mundo. De hecho, porque como aquí, a ver, también educamos, no solo hablamos. Hashtag no a la desinformación. Según unos datos de la Copa Mundial de la FIFA del año 2022, fue el evento deportivo más visto de la historia. Más de 5.000 millones de personas vieron al menos un minuto del Mundial del 2022. Wow. La final entre Argentina y Francia fue vista por 1.500 millones de personas. Es como si como si una de cada 2 personas en el planeta hubiera visto ese partido. Es que hay algo muy interesante. Todos los deportes son muy bonitos, son maravillosos, pero el fútbol tiene algo que es la mística, lo que hablábamos ahorita de la mística. La mística es llenar estadios y es que la gente se prepara en familia, en amigos, en paisanos, en, digamos, coterráneos y siempre están hinchando por el mismo, en ese caso en los mundiales, ¿no? Usted ve en los estadios de los mundiales gente árabes con americanos, ¿sí me entiende? Y no hay peleas, no hay discusiones, porque eso es lo bonito, eso debiera ser lo bonito del fútbol, esa pasión y esa integración entre la gente. Yo siento que el mundial es lo más cerca que estamos a la paz mundial ahora. Yo creo que sí, yo creo que ese debía ser el ejemplo de mundo, ese debía ser el verdadero ejemplo de mundo. Sí, total. Los índices de violencia, de muerte, de todo, sí. Pero pues sí es verdad. De hecho, hay una anécdota muy divertida que encontré mientras estudiaba pues para hacer este podcast, y es que en el Mundial del 2018 de Rusia encontré la historia de un mexicano que fue un grupo de amigos, pero la esposa no lo dejó ir y los amigos de hecho llevaron un cartón de él para que él pudiera ver los partidos. Entonces me parece como muy chistoso como hasta dónde va la creatividad de las personas cuando se trata de apoyar a un equipo, ¿sí? Totalmente. Igual también me parece muy curioso, antes de que hagas tu intervención, perdóname, de que el Mundial, o más que todos los partidos de las elecciones, no sé si eso pasa en todo el mundo, supongo que sí pasa, que las personas, bueno, rara vez, así a ti no te gusta el fútbol, en algún momento llegas a ver un partido de fútbol porque sientes como el patriotismo de mi selección y bueno, sí, o sea, como no más, digamos lo que nos pasó ahorita en la Copa América, que fue una final muy controversial y de hecho a veces yo hago lives en TikTok y se meten argentinos a decirme cosas, pero pues igualmente yo defiendo mi selección, porque es mi selección, o sea, como que es también sentido de pertenencia de apoyar algo de pronto más grande que lo que eres tú, ¿no? Digo sí, yo. es que yo creo que el fútbol es tan apasionante que reúne todos esos sentimientos que tiene una persona y al verse atrapado por todas las personas, así no le gusta el fútbol, en ese momento lo disfruta porque ve al otro feliz. Y uno al ver a otra persona feliz, encantada, gritando, pues usted también lo quiere hacer porque dice, yo quiero a pasar por ese momento de felicidad. Por eso es que es muy atrapante. El fútbol trae eso, reúne sentimientos, reúne personas, reúne mundo, de todo. O sea, el fútbol es pasión.
No, no solo eso, sino que digamos con las elecciones pasa mucho eso, yo siento que pasa más que de pronto, o bueno, no sé, no, la verdad siento que pasa más con los equipos Sí. pues locales o los que Sí, uno escoge, sí, ¿saben? sí. Siento que pasa más esas cosas extremas porque digamos en Turquía también leí que algunos de los fanáticos del Galatasaray piden en su testamento que los entierren con la camiseta del club. Sí, 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 sí. Son cosas extremas. Son cosas Sí, extremas que uno dice, wow. O sí. sea, la verdad, Eso ya es lo que yo decía, fanatismo. Eso ya es o fanatismo que sea, ¿a se ti no te reúne. gustaría que te entierren con la del Madrid? No, 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 no. Una cosa es una cosa, ¿es cierto? O Por, ponerle al hijo millonario. Uy, como el o, niño que se llama en Bogotá Millos David. O sea, imagínense, eso no, no, no. tampoco, ¿qué No, tal yo, eso ya es, Millos María? es la delgada línea, es la delgada línea que yo decía entre aficionado y fanatismo, porque eso ya pasa a otros campos, ¿no? Sí, la verdad, o sea, me parece muy curioso todas las cosas que hacen las personas y lo que hablábamos ahorita, tipo del misticismo, de lo que gira alrededor del fútbol, también digamos las cábalas. Como que a mí me parece muy chistoso y es algo que yo todavía no logro entender. A mí me gusta el fútbol. No sé si va a ser mi personalidad en que me gusta el fútbol, no creo. Digamos, sí, orgullosamente digo que es con mi personalidad, que me gusta la Fórmula 1, hago todo alrededor de eso, pero digamos, con el fútbol y era algo que yo no lograba entender, pues hasta hace muy poco, de hecho, léanse un libro, recomiendo ese libro que está ahí, y es Dios es redondo, de Juan Villoro, excelente, periodista mexicano, instruyanse. Que es algo que yo no entiendo y es que en muchas ocasiones las personas creen que, digamos, hoy juega el Madrid, ejemplo, y yo me puse esta camiseta y ganamos, el siguiente fin de semana me vuelvo a poner la misma camiseta o no la lavo porque la gente justifica su cochinada también. Tenemos que decirlo, o sea, justifican la cochinada como no la lavo o me pongo los mismos pantaloncillos, los mismos calzones. Entonces, pues es algo que me parece muy curioso. Y digamos, eso pasa mucho en Argentina, Totalmente. que las personas tienen un montón de cosas, rituales que hacen antes de los partidos pues porque piensan que así van a alterar el resultado, entonces es curioso, ¿no? Sí, tengo una anécdota viendo el personaje que es el Papa Francisco, que en paz descanse. Era en ese momento era párroco de allá de la localidad y él es hincha de San Lorenzo, era hincha de San Lorenzo, sí. En su momento, Coco Basile era el técnico de San Lorenzo y él llegó como capellán de ahí del pueblo, llegó a darle la bendición al equipo porque iban a jugar un partido importante. Es tan así que los argentinos son tan caballeros que Coco Basile le prohibió la entrada al camerino al Papa Francisco. En ese momento era el padre Francisco, ni siquiera todavía soñaba con ser el Ni Papa. siquiera era Jorge. Y no lo dejó, sí, Virgolio, y no lo dejó ingresar al camerino, ¿sí? Más adelante, cuando supo que ya era Papa, ahí sí llegó y dijo, no, qué embarrada, qué hice, ¿sí? Pero luego ya ganaron. Pero es una cábala de él, o sea, porque de pronto le iba a traer la sal, ¿sí? Eso es como el actual técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo. Él gana, pero si se coloca la camiseta de color vino tinto, si no, él cree que va a perder, pero eso es cosas de cábalas. Sí, yo siento que pasa eso y digamos, según el World Football Report, donde se vive más intensamente el fútbol es en Argentina, Brasil, Nigeria y Turquía. Más del 90% de la población se declara muy futbolera. ¿Quién diría que en Nigeria por allá es un... Sí. La verdad nunca me lo imaginé. Y también hay una estadística muy chistosa que es que en Argentina el 80% de los niños dice que su sueño es ser futbolista profesional. Sí, es que ahí vemos nuevamente a lo que decíamos anteriormente, ¿por qué la pasión? Por el ambiente. En Argentina se vive el fútbol y se nace para el fútbol. Muchas de las personas quieren ser futbolistas, unos llegan, otros no llegan, ¿cierto? Hablando de las cábalas, yo en mi fútbol aficionado, yo tendría que entrar siempre a la cancha pisando con el pie derecho. Si entraba con el pie izquierdo,
probablemente ese día no iba a hacer gol o me iba a lesionar o me iba a pasar algo. Entonces, esas son cábalas no solamente de ellos, pero uno también las va adquiriendo a través del tiempo, ¿no? De hecho, yo siento que los humanos por lo general tenemos muchas como supersticiones, no sé, digamos, yo tengo medias de la Creencias, suerte. sí, O creencias. sea, como que yo me pongo esas medias y yo sé que el día va a ser increíble porque me puse medias amarillas. Pero yo siento que me parece más curioso aún, pues digamos lo que tú dices, porque seguramente tú sientes o no jugaste de la mejor manera porque ya todo el partido estuviste pensando en que o sea, pisaste la cancha con el pie izquierdo. Sí. Entonces yo siento que eso pasa y como que uno se llega a creer esas cosas, pues quién sabe si de pronto sí sirvan, la verdad pues no sabemos, pero igual por eso, sin embargo uno las hace por si acaso. Entonces Sí. eso me parece muy curioso. Y aquí otro dato que les quisiera dar, porque aquí aprendemos. En el 2022 la UNESCO declaró el fútbol como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Imagínate. Mira la magnitud de eso. Del deporte. Sí, lo que ha transmitido el fútbol a través de los años. Y sigue transmitiendo, porque hoy en día es una locura a nivel mundial. Sí. Yo siento que una de las razones por las que yo estudio lo que estudio es por la pasión que transmite y como las buenas noticias que siempre se dan alrededor del deporte. Digamos que pues la gente lo tiene más cercano con el fútbol, obviamente los otros deportes también mueven pasiones, no sé si de la misma manera, pero siento que pues el fútbol es algo más universal, o Sí, sea, sí, es como no conoce de religiones, de estratos, de países, como que las personas lo viven muy así, muy felices y siento que siempre sea una buena noticia. Y yo creo que si hubiera un medidor en ese momento, digamos, del estado de ánimo de las personas, cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, cuando juega la selección o están en un mundial o están en una final de un campeonato, si hubiese un medidor, se podría medir que en ese momento está al más alto nivel la alegría Sí. de un pueblo y de una persona. Sí, es verdad. Yo siento que uno de los recuerdos más claros que tengo todavía pues de mi niñez fue en el Mundial del 2014 y también de las eliminatorias para ese Mundial. Como que ya tenía más razón, o sea, como que ya entendía un poco más las cosas y era muy emocionante, digamos, en las eliminatorias. Me acuerdo el último partido que tuvimos, que fue el de Chile, ¿no? Sí, sí. Que Falcao anotó el gol que nos llevó al Mundial. Eso lo tengo muy claro porque yo ni siquiera estaba viendo el partido, pero estaba en la piscina. Y yo me acuerdo que cuando eso pasó, todo el mundo gritaba, salía de las casas. O sea, era como una cosa muy impresionante, como todo lo que movía a las personas. O sea, como que eso me pareció fantástico y dije, de aquí soy. Pero también, digamos, el Mundial del 2014, de hecho, el de Brasil, yo siento que para muchas personas de mi generación también fue muy importante, como para agarrarle cariño al deporte, como pues era algo que no se veía hace mucho tiempo y pues nosotros tuvimos como la fortuna, sí, gracias mami, la fortuna de que pues llegara en esa época, sí, yo tenía como 7, 8 años. Y me acuerdo que la emoción de comprarse la camiseta, de cuando pasábamos y ganábamos un partido, salir, echarnos espuma, no sé, ir a ver el partido, pues no en la casa, sino de pronto en algún lugar, Sí. ver a mi abuelita que ni siquiera le gusta el fútbol, o sea, como que ella lo ve, solo si juega Colombia, y es porque está el televisor en alguno de los canales que transmite el partido. Entonces me parecía muy impresionante eso, como de verdad recuerdo mucho, o sea, los goles, como que tengo o sea, me acuerdo tanto, tanto, tanto el partido en que nos eliminaron. Yo lloraba tanto, o sea, como que, o sea, y era algo que no iba a cambiar nada en mi vida, ¿saben? O sea, como... Y fue gol de Yepes. Y fue gol de Yepes, sí, señor. Pero sí, o sea, es algo muy impresionante, como que de verdad lo que mueve. Y de hecho, en ese partido, me acuerdo, bueno, no en el partido, sino durante el Mundial, que pues el Mundial generalmente es en vacaciones. Me acuerdo que yo decía, yo voy a llevar a mi papá a la final de un Mundial, porque yo voy a ser periodista deportiva. En ese momento no me lo tomaba tan en serio y de hecho soy abogada. O sea, hice unos semestres de derecho, pero luego me di cuenta que ese no era mi camino, pero pues eso es otra historia. Pero yo siento que eso es una de las motivaciones más grandes por las que yo hoy hago lo que hago. Sí. Y me parece algo como muy, muy especial. Mira, pero si usted se da cuenta, la vida lo va llevando a uno al lugar que uno
donde se va a sentir más feliz, donde uno se va a poder expresar mejor, ¿cierto? Y donde usted realmente va a ser maravillosamente feliz. No era el derecho lo tuyo, pero sí era el periodismo lo que te estaba esperando y ser de verdad periodista, que era lo más importante, y deportiva, que era, para mí es una felicidad muy grande, porque mi frustración de haber sido futbolista y luego de que... Ah, y comentarista también, porque también Pero ahora lo estamos haciendo, mira, no sé. Mira, sin querer, mira, uno no sabe cuándo es que le va a llegar a uno el momento. Hay que guardarlo ahí con paciencia, ¿cierto? Exacto. Así es. Pero sí me parece muy increíble todo lo que gira alrededor del fútbol. Además que el fútbol es una cosa que como es entre comillas fácil de jugar. Cualquiera arma una cancha, unos trapos, se hace un balón y se hace un picadito o algo así. Sí, eso me parece muy impresionante. De hecho, algunos de los recuerdos que más conservo del colegio, sobre todo de la primaria, es cuando mis compañeritos cogían las chaquetas y ponían una al lado de la otra si la cancha estaba ocupada o lo que sea. Entonces cogían así y jugaban con una botella. O sea, yo decía, pero esta gente que, o sea, lo hacen en cualquier lugar, Dios mío, o sea, como que me parece muy impresionante. Es que es tan apasionante, de verdad, que contagia tanto que, por ejemplo, uno va a una playa y lo primero que coge un balón para jugar. Uno va a una piscina, juguemos fútbol mano, ¿sí? Y si uno va, por ejemplo, con la familia y hay un balón, por favor, préstanos el balón para jugar. Entonces, es tan contagiante y es tan llena de tantas alegrías que lo contagia a uno y contagia a los demás. Así no lo sepan jugar, así no entiendan de eso, pero dicen, yo quiero jugar. Y de hecho también siento que es fácil de entender. O sea, también Sí. hay deportes que tú sí tienes que tomarte más el trabajo para entender el deporte de pronto. Yo siento que pasa con el automovilismo. Que pues, o sea, tú lo ves y dices, ay, sí, o sea, gente dando vueltas en círculo. Un carro dando vueltas, sí. Sí, 20 millonarios dando vueltas en círculo. O sea, pues, también si uno lo plantea de esa manera, pues tampoco es tan interesante. Pero, o sea, sí toma más trabajo entender los puntos y las cosas, en cambio el fútbol es como más fácil de entender para todas las personas. Sí, en cierta manera es más fácil, pero sí, también hay... obvio tiene su complejidad, sí, Claro. y hay muchas personas que no saben que es un fuera de lugar y eso. Todas esas cosas. Y hay muchas personas que dicen, no, 22 muchachos corriendo detrás de un balón. No es así, pero entonces sí, pero sí es un poquito más fácil de entenderlo. Sí. Que otro deporte. Sí, eso o el tenis, o... Totalmente, sí. O sea, para las cosas como es un poco más difícil de comprender algunos otros deportes, pero es verdad, el fútbol tiene su complejidad, pero yo siento que al ver uno el fútbol, digamos, mamá, cuando lo ve mi abuelita, digamos, ella sabe que meten el balón en la cancha y es gol. Entonces, pues, o sea, yo siento que a eso es a lo que yo voy. Exacto, sí. Eso me parece, o sea, como también muy especial del fútbol. Otra cosa que decía es el fútbol femenino, que siento que también debemos hablar del fútbol femenino porque tenemos una buena selección femenina y linda que juega en el Madrid. Sí, yo siento que es, o sea, últimamente, digamos que muchas personas crecieron con el estigma que el fútbol era solo un deporte de hombres y por eso hay muchas niñas que aún de mi generación no hablan de fútbol, porque pues, o sea, de mi generación y yo solo tengo 20, como que no hablan de fútbol, porque pues hay muchos sesgos con el fútbol, o que uno cuando pequeño decía de pronto, ay, quiero jugar fútbol, decían, no, eso es de niños o es para niñas bruscas y tú no eres brusca. Entonces yo siento que muchas cosas de eso pasó, pero ya tener referentes que jueguen, no solamente a nivel profesional aquí en Colombia, sino en equipos grandes como el Real Madrid en el caso de Linda, y que sean tan buenas en lo que hacen, me parece algo como muy, como que enorgullece y no solo eso, sino que motiva. Totalmente, las mujeres han llegado al fútbol para quedarse y son muy buenas. Las personas se preparan con disciplina y hacen sus cosas y han llegado y avanzado muchísimo. Inclusive hoy en día las selecciones de las mujeres nos están representando, inclusive hay veces en algún momento mejor que nosotros.
de verdad. Y también ellas se han abierto al periodismo femenino para que hablen de fútbol. Campo Sí, para, obvio. sí, hay campo ahora sí para periodistas. Obviamente hace falta mucho, pero digamos, muchas personas dicen, bueno, pero ellas, ¿quién las ve? Por eso, si usted dice eso, ¿por qué no las ve usted? ¿Sí me hago entender? Sí. Hay muchas personas que, de hecho, una vez peleé con mi papá. de hecho, hay muchas personas que no saben ni el hecho de la diferencia tan abismal que hay entre los sueldos de las jugadoras con el de los jugadores, es porque las personas no pagan una boleta para irlas a ver al estadio, lo cual es muy triste, sabiendo que hay muchas que hacen mejor su trabajo, que incluso sudan más la camiseta que algunos hombres. No digo que sea todos así, pero yo siento que para que esto se mantenga y sea algo rentable, no solamente para los equipos, sino para los canales que incluso transmiten, porque lo sé, porque tengo conocimiento de cómo funciona un canal deportivo, de que sigan transmitiendo y que los podemos seguir viendo en lugares tan grandes como en los que están o a los que llegan, es que lo apoyemos. Pero no solo como decir el día que juegan las niñas y ya. No. No. Eso, Igual que como juegan los niños, obviamente, o sea, y la mayoría de los equipos tienen su equipo femenino, pero pues tenemos que apoyarlo porque, pues, a ver. De hecho, les voy a dar una pequeño paréntesis de una estadística que dice que la final del Mundial Femenino del 2023 entre España e Inglaterra fue vista por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Sí, Mundial Femenino. El Mundial Femenino, o sea, lo vieron... Casi, incluso creo que más que las del Mundial del 2022, la final de Argentina-Francia. Imagínense, ¿ah? Entonces yo siento que eso ya representa un precedente de que se están haciendo las cosas mejor. Obviamente falta mucho, pero que sí se puede y sí gusta el fútbol femenino. No, y eso viene de la mano de la inclusión, ¿no? De darle campo a las mujeres para que ellos practiquen y hagan todas esas cosas. Al comienzo, me incluyo muchos años atrás, sí, cuando no conocíamos del fútbol femenino y no teníamos de pronto la repercusión que tenemos hoy en día, yo decía, y uno se reía y decía, no, ellas patean el balón y se tropiezan y caen y todo eso, pero hoy en día sí han avanzado muchísimo y de verdad yo inclusive me veo partidos de mujeres y los veo con emoción y me da emoción cuando juega la selección Colombia femenina, sea juvenil, prejuvenil y de mayores. Y hay jugadores muy buenas. Sí. Eso sí es verdad. Y yo siento que también es lo especial que hace este podcast, que de pronto es el cambio generacional, que de pronto yo puedo darle una perspectiva de cómo vemos las cosas nosotros hoy en día y cómo se veían de pronto en su época y cómo mi papá también se ha adaptado a estas... Pues sí, como abierto la mente en muchas cosas, porque eso era lo que pensabas, pero pues quién iba a decir que ahora tú veas partidos, o sea, te sientas y ves los partidos. Veo, y yo si a las 3 de la mañana tengo que verlo, que mi esposa es testiga de que yo me levanto a ver partidos de mundiales a la 1, a las 2, 3 de la mañana, así sean de mujeres, lo hago, sí. Así sea, no. Igual que los hombres, sí, ahí no puede haber esa diferencia, sí. Y yo siento que también pasa mucho, incluso que ahora hay más periodistas deportivas también. Y no solo eso, sino también hay narradoras. Y que las narradoras son más juzgadas que un narrador. Y yo siento que el fútbol, digamos, el fútbol es como un relato, ¿no? Y pues cómo se ve el fútbol más allá del campo también incluye la narración y siento que también, digamos, un narrador promedio se equivoca diciendo un nombre o grita el gol antes, no se le tira tan duro como lo hacen con una mujer. Entonces yo siento que, a ver, el hecho de que tú seas hombre no significa que sepas más. Total. Y yo siento que eso es lo que, digamos, todavía hace falta y obviamente falta mucho tiempo para que esas situaciones cambien. Y pues igual estamos parejos, porque, digamos, yo me la paso leyendo de fútbol y eso de pronto yo sé más que una persona que solo ve un partido, ¿sí me hago entender? Entonces yo siento que pues eso también son esos estigmas que todavía hay que hacen falta cambiar, pero pues a ver, no lo vamos a cambiar con un capítulo de un podcast, pero pues sí son cosas que se deben hablar, que poco se hablan. Bueno, para mí me da más felicidad saber de que las mujeres hoy en día practican ese deporte y el fútbol, porque
hay más aficionados, hay más gente que le gusta el fútbol y para mí es una alegría porque que el fútbol se esté siempre en los primeros lugares, para mí es una felicidad muy grande. Y tengo a mi hija que es periodista deportiva y que va con ese camino, entonces... Todavía no me graduó, pero ¿qué iba a decir? Iba a decir que, bueno, que hablando de los narradores, yo siento que las personas se hacen apasionadas al fútbol. Ya dijimos que por herencia, por amigos, por barrio, por lugar camiseta, donde nacen, camiseta. Todos. También siento que una parte especial es el narrador. Ok, sí, así Yo es. siento que una buena narración se recuerda siempre o hace vibrar a las personas, incluso eriza la piel, yo siento. Okay. Yo no sé a ti quién de pronto tú recuerdes o te guste mucho ese narrador. A mí me marcó desde mi juventud un narrador que ya no, hoy en día no lo hace, ¿sí? Pero me gustaría que estuviese todavía, que se llama Sergio Ramírez Ocampo, el mundialista. Es una voz, inclusive todavía hace propagandas en Olímpica Estéreo. Este narrador lo hacía, como dice mi hija, me hacía erizar cuando narraba un gol o cuando comentaba una jugada. Por ejemplo, había jugadas como esta. En ese momento estaba la delantera de Millonarios, que era Iguarán, La Gambetta Estrada y Rubén Darío Hernández. ¿Y sabe qué hacía él? ¿Qué? Pica el Guájaro, se metió a hacer golazo y así, pero con esa pasión, como una voz de un tenor, y eso lo erizaba a uno porque todo el mundo callado y él decía, va a ser golazo, y el estadio todo gritaba, ¡oh! Sí, entonces a mí me marcó Sergio Ramírez Ocampo, un gran narrador, como hay otros más, ¿no? Que también después me hicieron apasionar más del fútbol. Edgar Perea narrando los partidos, William Vinasco Che, hoy en día Javier Fernández, y hay otros jóvenes que vienen haciendo sus pinitos que también son buenos con su forma y lo hacen bueno. Y uno tiene que encontrarle siempre, como dicen, la alegría a lo que están diciendo, porque lo que dice mi hija, ellos le están transmitiendo a uno emociones, y hay que verlas de esa manera. De hecho, un fun fact o un dato curioso para las personas que no hablan inglés, un dato curioso de los narradores es que muchos de ellos son cantantes o han cantado alguna vez. Entonces eso me parece también muy interesante, y no solo eso, sino que antes los narradores hacían todo por el fútbol. O sea, antes de que nosotros tuviéramos pantallas HD, y pues a ver, hay gente que no le hace sentido ver los partidos en silencio porque lo están viendo en la pantalla, antes que la televisión era como, a veces ni siquiera los narradores tenían la oportunidad de ir al estadio donde estaba ocurriendo. Ellos imaginaban las cosas y decían las cosas de una manera que hicieran sentir a las personas que estaban ahí presentes, o incluso que ellos no entendían, porque muchas veces pasaban el balón pero pues no se podía ver bien quién era. Sí. Entonces eso también me parece tan impresionante, y no solo eso, sino que ¿qué ibas a decir? Y antes iba la gente al estadio y cada quien llevaba su radio para escucharlo. Totalmente. O sea, la emoción era verlo allá, pero escuchar el narrador que les gustaba acá, con el radio pequeño aquí en la oreja. Sino que como ahora pelean, entonces ya las pilas ya no pueden. Prohíben la entrada de llevar su radio y no, las con pilas. El celular. Sí, exactamente, sí. Pero sí, los narradores marcan una historia y marcan, digamos, el gusto por el fútbol. Sí, digamos, conozco muchos amigos míos que de hecho crecieron jugando FIFA, y el narrador de FIFA es Mariano Clos. Entonces, muchos de ellos aman el fútbol, o pues sí les gusta por él, porque ellos veían cómo él les narraba los partidos. Claro. Entonces eso siento que también lo hace muy especial y mágico de alguna manera. Y pues hay narradores que claramente marcan generaciones, otros que tienen su sello personal. Digamos, me gusta cómo narra Tito Puchetti, me gusta cómo narra Eduardo Luis, que tuve el placer de conocerlos a ambos, y digamos, Eduardo Luis sabe que él es una marca. Y él dice, o sea, yo sé que hay gente en mi casa en la casa que no les gusta como yo lo hago, pero él le pone su toque. O sea, cuando él dice se lo comió con papitas y eso, él sabe que lo hace y que alguien va a hablar de él. Genera algo. No, y ahí es donde tenemos que todos empezar a ver que él es diferente a los demás.
y que él tiene su estilo y hay que respetar los estilos de cada persona y la manera. Y hay que saberse escuchar qué es lo que está transmitiendo el partido, qué es lo que nos quiere él mostrar de lo que está sucediendo. Sí, la verdad, yo siento que el narrador juega un papel Demasiado importante. muy importante en cómo en cada uno de los partidos y también en traducir a las personas lo que está pasando en la cancha. No, y llegarle a la gente, o sea, el narrador es llegarle a la gente. Por lo menos los que van en un taxi. Exactamente. Que no pueden entrar porque están trabajando. El celador, escuchándolo, que no puede ver, sino está haciendo su ronda. O sea, es que tiene un lugar muy importante, sí, el narrador deportivo. Sí. Sí. También, digamos, no me acuerdo en este momento quién, igual lo añado seguramente en edición. Un autor dijo alguna vez que era muy difícil escribir novelas de fútbol porque todo pasa en la cancha. No me acuerdo bien quién es, no sé si era Martín Caparrós, no sé, no estoy segura, pero lo dijo y me parece muy interesante porque en realidad no existen novelas de fútbol. No las hay. Simplemente las personas escriben sobre lo que pasa en el fútbol. Por eso hay crónicas muy famosas, como volviendo al tema de Martín Caparrós, que le hizo una crónica a Boca, que es una obra maestra y que pasa, pero ellos narran lo que ha pasado, más no se inventan nada. Bueno, salvo hay una serie muy buena que está en Apple TV, by the way, que es Ted Lasso, increíble, ganadora de Emmy por 2 años seguidos, que también es muy buena, pero pues igual también hablan de la realidad. Entonces, como que eso también me parece muy impresionante del fútbol, que el fútbol en sí es tan mágico que no necesita añadirle que alguien vuele o cosas así, ¿saben? No. Entonces eso me parece muy impresionante. Por eso yo tengo otra anécdota sobre eso, sobre por qué ver tanto fútbol. En el caso mío, yo un fin de semana puedo ver 4 o 5 partidos, ¿sí? Sí, más. Cada fútbol tiene una historia aparte. Cada partido de fútbol, perdón, tiene una historia aparte. Porque dice, pero es que son los mismos corriendo con los mismos. No, son diferentes cada partido. Uno puede ver, hay veces yo veo partidos de Inglaterra, de Francia, de España, y hay veces veo partidos de acá de Sudamérica y todo eso, y son diferentes. Hay veces, en el caso mío, la pasión por ese deporte, que me gusta ver cómo juega cada equipo, cómo es que cambia su metodología de jugar, cómo son las transiciones que hace un equipo de ataque a defensa, todo eso, porque esa es la pasión también de fútbol. Eso ya es meterse a otro nivel, como dice mi esposa, que ella no entiende por qué yo veo tanto fútbol y por qué, sabiendo que todos los partidos son iguales. No son iguales, son historias diferentes. Sí, es verdad. De hecho, eso lo he aprendido hasta hace poco. Siempre me ha gustado el fútbol, pero últimamente pues me gusta más el fútbol, incluso pues me he atrevido a hablar de fútbol. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, todo pasa de una manera diferente. Yo no lo entendía tampoco, pero siento que ahora que me he metido más en el tema, como que sí logro entender que eso es lo que pasa. Pasa algo totalmente diferente. Muchos de los narradores, de hecho, dicen en silbatazo final se terminó la historia, porque sí pasa, o sea, es algo completamente diferente. Y de hecho hay muchos partidos icónicos donde pues pasan cosas que pues no vuelven a pasar nunca más en la vida, digamos la mano de Dios de Maradona y todas estas cosas, el maracanazo, son partidos icónicos que se quedan en la mente de las personas y el escorpión de Guita, o sea, son cosas que pasan solo pocas veces en la historia y que hay muchas personas que tienen el placer de ver. Así es, entonces por eso es que el fútbol es tan apasionante. Sí, el fútbol es muy mágico. Y crea afición, mucha afición, y cada día, hoy en día más que las mujeres están rompiéndola, entonces hay más afición del fútbol. Sí, siento que es como, ¿cómo decirlo? Como, bueno, algo que no se puede entender, pero bueno, si no te gusta, no lo entiendes. Yo pienso que es algo parecido como con la fe. Sí, es algo parecido con la fe. Hay, como pues dije al principio, que dice Eduardo Galeano, pues que el fútbol es la única religión sin ateos. Entonces, yo siento que sí es una frase muy real
que, Todos somos creyentes. que todos somos creyentes, exacto. Sí, creemos. Como dijimos también, la gente cambia de lo que sea, menos del equipo de fútbol. También pasa. Totalmente. Hay casos donde también, digamos, pues que eso de pronto lo hablaremos en otros como episodios, que pues las personas no como le otorgan, digamos, hay jugadores que juegan en un equipo y pues no les importa cambiar de equipo porque eso pasa, y hay otros jugadores que se mueren en su equipo Sí, y nunca cambian. sí. De hecho, hay un jugador de la Roma que jugó muchos años, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Totti. Sí, él siempre jugó ahí, le ofrecieron, era muy bueno, le ofrecieron muchos contratos en diferentes equipos, pero él nunca lo aceptó porque él era de Roma. Hay muchos jugadores así, muchos jugadores que han vivido toda su historia futbolística en un equipo. Y eso hay veces, inclusive lo que tú dices, hay veces le ofrecen dinero, mejores condiciones y dicen no, no, porque yo nací en este equipo y en este equipo voy a terminar. Entonces eso también es reconocible de una persona que habla muy bien también digamos, de lo que defiende también, porque está defendiendo a una... Pero también a veces la afición pasa a ser también hostil. Sí, tóxica. Cuando no deja que ellos tienen que comer y de aquí ya les terminaron el contrato y se pasa, como ese jugador del Barcelona cuando se fue al Real Madrid. El Figo. Ah, Luis Figo, sí, Figo, claro. sí. Fueron muy crueles. Sí, sí, han pasado con muchos jugadores también eso, Sí. de que han jugado en el equipo rival de la ciudad y que pasan al otro y de una vez es el enemigo número uno. Eso no debía suceder, ¿no? Lo del Figo fue terrible. De hecho, deberíamos hacer un capítulo solo por eso, porque... Sí, porque vienen muchos capítulos, muchos capítulos que tenemos muchas cosas para hablar. Pero eso fue terrible. Y bueno, también digamos el impacto que tiene el fútbol más allá de la cancha, como hemos venido diciendo todo el capítulo, claramente lo he repetido como 20 veces. Sí. Va a poner un contador de cuántas veces digo el fútbol más allá de la cancha. No, es que es... Pero como que iba a decir, ya, me acordé, va más allá de la cancha y el impacto que tienen muchos jugadores, digamos como el caso de Pelé, el caso de Maradona, que pues fueron figuras que bastante influyentes, no solamente para el fútbol ni para los FIFAs o las personas que les gusta el fútbol, ¿no? También el caso de Cristiano Ronaldo, que me parece algo que ha trascendido fronteras deportivas, de todo, de todo. O sea, he visto videos de deportistas de todas las disciplinas. Pesas, básquetbol, fútbol americano, natación, automovilismo, celebrando como Cristiano Ronaldo. Y yo siento que Cristiano Ronaldo es un fenómeno grandísimo. O sea, puede que a ti no te guste, pero es un jugador talentoso, disciplinado y que ha llevado el fútbol más allá del fútbol. Él le ha dado el estatus al futbolista de atleta. Lo ha llevado a ese nivel de ser una persona tan responsable con su deporte, con lo que él hace, con lo que practica, con esa disciplina incansable que él es el último que se va de un entrenamiento, él es el que llega primero, él es el que siempre está diciendo... Es como un tráiler del siguiente episodio, pero iba a hacer una mención especial a Cristiano Ronaldo, no más allá de lo que ha pasado, sino que el día de ayer Cristiano Ronaldo le dio una camiseta a Donald Trump diciendo que pues que jugaran por la paz, firmada, una camiseta de él. Uy, excelente, sí, claro. Y me parece tan impresionante el símbolo que es Cristiano Ronaldo, que puede llegar a conmover incluso una persona como lo es Donald Trump. Entonces me parece muy impresionante lo que él representa y también yo siento que es lo más cercano que estamos a la paz mundial. Sí, lo que genera. Cristiano Ronaldo es lo más cercano que estamos a la paz mundial. Es un mensajero, sí, claro, de la paz. La paloma. Sí, es un mensajero de la paz. No me estoy riendo porque me parece mi mamá se ríe. Me parece chistoso, pero sí es verdad, o sea, me parece muy impresionante lo que él representa, que llega a ser hasta un símbolo de la paz. Sí. Y me pareció... Puede lograr cosas que ningún político ha puede lograr cosas que hay políticos que no logran o que no saben hacer tampoco su trabajo. Y pues él tampoco tiene
esa obligación, porque los jugadores no están obligados a hacer eso, claramente. Ellos obviamente, pues sí, son figuras públicas, pero no son ejemplo de nada, la verdad. Al final del día, a ti te educan en tu casa, no te educa un jugador de fútbol o un televisor, en mi perspectiva, ¿no? Pero por eso es Cristiano Ronaldo uno de los mejores jugadores del mundo. Es la figura que es hoy en día. Sí, no, obvio. No solamente por meter un gol o por jugar un partido, Obvio, hay personas que se apropian de su papel, como él lo ha hecho. Él lo ha llevado a otro nivel. Que él lo lleva a otro nivel, como estábamos diciendo hace un momento. Sí. Hay otros que de pronto no, y simplemente hacen su trabajo, porque al final del día es un trabajo. Y a ti no te define tampoco cómo te comportas fuera. Si tú vas a tu oficina y haces las cosas bien, bueno, tampoco depende, porque a ver, si tampoco llega y le pega a la familia, pues no, tampoco está bien. No, pero si no me define que de pronto me gusta hacer otra cosa, me gusta rumbear, porque yo salía del trabajo, pues eso también pasa. Sí, así es. Entonces como que yo siento que eso también le falta a la gente un poco entender, pero pues quería resaltar a Cristiano Ronaldo en esta ocasión. Es un crack. Y bueno, yo siento que eso sería todo. ¿Quieres añadir algo más? Sobre la pasión. Por ejemplo, en el caso mío, el mejor jugador de... Oye, sí, se me olvidó preguntarte cuál era tu jugador favorito, el que te conmovió, el que te hizo sentir. Exacto, el que me conmovió y el que siempre ha sido como mi ícono es Zinedine Zidane. Zinedine Zidane yo creo que encierra el tipo de jugador que tiene muchas de las cosas que uno quisiera tener en un ídolo. Una persona disciplinada, una persona respetuosa dentro y fuera de la cancha, y donde estuvo siempre la dio lo mejor, ganando títulos, siendo el ejemplo a seguir y después siendo director técnico y ganando títulos. Todavía le faltan muchas cosas a Zinedine Zidane. Yo sé que él está detrás de ser el seleccionador de Francia y por eso está ahí aguardando el momento. Guárdenlo porque el próximo seleccionador de Francia va a ser Zinedine Zidane. Él está aguardando ahí el momento porque tampoco es una persona tan respetuosa que no se mete en el trabajo ajeno. Para mí, Zinedine Zidane es el ídolo de todas las épocas. No, pero tú ya eres un chavito. ¿Escuchaste decir la dio toda? No, el chavérrimo. Pero, pues sí, yo siento que, digamos, en mi caso personal, no sé si me gustan muchos jugadores, no sé si tenga alguien especial que me motivara a que me gustara el deporte, como lo dije hace un rato. De pronto el Mundial del 2014 para mí fue muy importante, pues Falcao para mí es un crack, estuvo en la 11 mejor del mundo, uno de los mejores en su posición de la historia, colombiano, vecino nuestro. Yo siento que Falcao de pronto en mi caso, o pues obviamente hay más jugadores que me gustan, amo. Mi marido Jude Bellingham, pero pues por él obviamente no motiva a ver el deporte, ¿no? Pero sí hay varios que me gustan, pero yo siento que Falcao. Falcao en mi caso personal. Si quieren, déjenos saber en los comentarios cuál es su jugador favorito y de pronto podríamos incluso hacer o ideas de episodios de algo que quieren que hablamos sobre fútbol, también pueden dejarlo. Sí, puede venir el capítulo de los ídolos, sí, claro. Sí, también puede ser un capítulo. Yo creo que eso sería todo. Sí. La verdad, fue un gran capítulo, un gran primer episodio, la primera vez de mi papá. Y la gran pasión que es el fútbol y lo que trae, tantas alegrías que trae, tanto familiares como de amigos, como esos sentimientos que le afloran a uno de hablar del fútbol y de recrearse en historias y en anécdotas, que es lo más hermoso, y que cada partido tiene una historia. No olviden eso. No, mi papá no sabía que era un podcast, pero él hoy... Ay, me siento realizado y feliz y cumpliendo muchos sueños que no pude cumplir en ese momento. Tan bonito. Gracias a mi hija. Tan bonito, voy a llorar. Pero sí, la verdad fue un gran episodio. No se olviden seguirnos y suscribirse y sobre todo darle a la campanita en YouTube. Estamos disponibles en todas las plataformas para escuchar: Spotify, Apple Podcast, bueno, lo que sea.
todas. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecimos también como No Me Grites Gol Papá. Y ya nos vemos en una próxima. Bye. Bye, bye, chao.